Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos con la increíble historia de una mujer que mantuvo una relación sentimental con uno de los líderes del narcotráfico más notorios de México y de todo el mundo. Me refiero a Joaquín El Chapo Guzmán. Lucero Sánchez conoció a El Chapo hace 16 años cuando ella tenía apenas 21 años. Según relata, su relación de 9 años estuvo marcada por abuso, miedo y violencia. Durante ese tiempo podría decirse que Sánchez llevó una doble vida. Fue electa como legisladora estatal en Sinaloa, pero a pesar de ser política, también trabajaba para el cártel de Sinaloa como mensajera personal de El Chapo. El pasado criminal de Lucero Sánchez la alcanzó en el año 2017 cuando fue arrestada por cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos. Luego aceptó cooperar con los fiscales y en 2019 testificó contra El Chapo durante su juicio. Para hablar sobre su vida junto a El Chapo, está conmigo ahora Lucero Sánchez. Bienvenida a Fox Noticias. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Lucero, ¿cómo fue exactamente que usted llegó a conocer a El Chapo y terminó involucrándose, teniendo esa relación sentimental con él? Pues mira, yo a Joaquín lo conocí en el año 2010. Fue una contratación que se me hizo. En aquel entonces yo me dedicaba al estilismo, al corte de cabello, a uñas, etcétera, ¿no? Entonces se me contrata por medio de un trabajador de él y lo conozco en la Sierra de Durango, específicamente en el Triángulo Dorado, en la zona del Carrizo a la Petaca. Usted explica que vivió muchos momentos difíciles, hasta en algunos casos traumáticos. Aún así, se mantuvo a su lado y por varios años. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo más difícil quizás que llegó a vivir? Pues todo fue difícil, ¿no? Vivir con una persona, pues, de ese nivel no es algo fácil, desde luego hay que decirlo. Y en todo esto, pues, yo, impulso mucho no más a la narcocultura, porque muchas veces las jóvenes o todos nos vamos con esta ideología de idealizar a personas de ese ámbito y sabemos que no es correcto. Muchas de las cosas traumáticas que yo viví con él, lo he contado anteriormente, fueron pues también violencia física, la vida que llevábamos, no estar estables en un solo sitio, el estar pendiente todo el tiempo de que a él le cayera, por ejemplo, el gobierno, enemigos, poner en riesgo a la familia. Muchas cosas de ese tipo se vivían en torno a esa relación. Y decidí quedarme, como te lo comento, porque yo en un principio, cuando a él lo conocí, no aceptaba la relación. Fue una etapa donde él y yo iniciamos de mala manera y con el tiempo después de que yo lo dejo 8 meses, él me vuelve a encontrar en la ciudad de Culiacán y pues entablamos de nuevo la relación porque pues él me decía a mí que donde yo me fuera, él me encontraría. Entonces yo decidí adaptarme y quedarme más que nada en ese ámbito porque yo ya sabía que a lo mejor no tenía otra salida o que tal vez yo ya no iba a encontrar más estabilidad y me fui quedando. Lo dije anteriormente, yo caí en el síndrome de Estocolmo, así lo defino yo, y me fui quedando por circunstancias, por una cosa o por otra, por miedo o porque también con el tiempo pues realmente hubo cariño. Ya se van dando situaciones en las que ya no es tan fácil dejar a una persona cuando tú ya entablas un vínculo más cercano con ella. Y también, obviamente, como explicas, por miedo a lo que podría llegar a ocurrir, pero cuando llega a ocurrir esa ruptura, eh, tú llegaste a descubrir unas cámaras ocultas porque te estaban monitoreando en todo momento, hasta escuchando, si no Sí, me equivoco. exacto. ¿Cómo fue Sí, ese exacto. Él momento? me ¿Qué sentiste monitoreaba, cuando hiciste este descubrimiento? pues mucho miedo porque la verdad que yo no pensé que él tuviera ese alcance así de algo tan grande, pues porque yo pues, estaba poniendo también en riesgo, obviamente, a mi familia, a mi hijo, mi vida propia y pues obviamente te alarmas en la cuestión de que hasta yo llegué a pensar y pues intenté hasta quitarme la vida, esa es la realidad, delante de él. Fue por eso también que se entabla
un conflicto físico en donde él me golpea, porque yo saqué un arma que él anteriormente me había regalado para protegerme, obviamente, según él, ¿no? Entonces, yo en un arrebato de ver todo mi miedo, mi temor fue, mi impulso más que nada fue actuar de esa manera, porque yo pensaba en que terminar con el problema era yo. Y si yo era el problema, entonces para mí era más fácil como quitarme la vida yo y que mis hijos y mi familia pues ya no siguieran en ese riesgo. A ese estado de depresión y llegué porque, pues, era una situación muy, muy compleja realmente. ¿Qué refleja sobre México que años después de la captura de El Chapo, el cártel de Sinaloa siga dominando los titulares, ya sea por violencia, corrupción y las luchas internas que hay incluso actualmente? Refleja, pues, un México muy muy dañado, ¿no? Un México muy, quebrado en todos los sentidos, en todos los aspectos. Siento que México, pues, ahorita atraviesa una crisis nunca antes vista y es muy triste porque creo que más allá del Chapo, más allá de ese tipo de personas, se salió de control. Y el haber fomentado mucho la narcocultura, tanto en los jóvenes, que es lo que vemos actualmente, ¿no? En jóvenes de 15, 16 años ya con un arma, en mano, eso deja mucho que desear y mucho que decir de lo que está sucediendo, obviamente, también con los gobiernos actuales, porque no hay una, no se ha mantenido como un, como te dijera, programas para los jóvenes donde se les impulse a no creer en este tipo de actividades, en estudiar más, en apostarle más a la educación y al deporte. Son muchos temas Así mismo, que siento que México está atravesando por situaciones sí, muy, muy graves y muy delicadas en esta cuestión de la narcocultura. así mismo. Narcocultura prácticamente está dominando todo y hasta la juventud. Lucero Sánchez, una vez más, gracias por tu tiempo y compartir tu testimonio con nosotros el día de hoy. No, gracias a Saludos. ustedes por el espacio y esperemos que este testimonio les sirva a muchos jóvenes. Gracias. Así mismo. Gracias. Y Colombia vota por su nuevo presidente este domingo. Les traemos los resultados de las encuestas más recientes al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos a Colombia, donde este domingo podría decidirse el futuro del país. Las apuestas para la elección presidencial no podrían ser más altas, mientras los candidatos de distintos espectros ideológicos compiten por ampliar sus coaliciones y ganar el apoyo de los votantes indecisos en la recta final. La incertidumbre económica, el aumento de la violencia política y el creciente descontento con el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro están marcando el debate entre los votantes colombianos. Según la más reciente encuesta de Atlas Intel, el protegido de Petro y candidato marxista Iván Cepeda encabeza la contienda. Le sigue Abelardo de la Espriella, legislador conservador, y Paloma Valencia se mantiene rezagada. Sin embargo, la misma encuesta de Atlas Intel sugiere que Cepeda perdería en una segunda vuelta contra Valencia y de la Espriella. Entonces, ¿qué sigue para el futuro político de Colombia? El ex candidato presidencial y ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, me acompaña para analizar esta contienda. Bienvenido a Fox Noticias y gracias por su tiempo de antemano. Un gusto saludarla, encantado de compartir con ustedes. Sí, usted bien describió el reto de Colombia hoy. Es Adelante. un gran reto y una reñida contienda la que se está viviendo en ese momento. Después de todo lo que se está viviendo en el país, ¿realmente cree que pudiera llegar al poder el candidato de izquierda, Iván Cepeda, un marxista, aunque él dice que no lo es? Pues lo primero es que sería muy mala noticia para Colombia y para el continente. Colombia es un país de 55 millones de personas que está ubicado en la parte norte de Sudamérica y tiene proyección e influencia sobre todo Centroamérica y el Caribe. Entonces, lo que pasa en Colombia importa para toda América Latina. A Colombia le ha ido muy mal desde que hay un gobierno como el de Petro y la continuidad del gobierno de Petro y la profundización de esa movida hacia el marxismo-comunismo llevaría a Colombia a seguir el deterioro en seguridad y en estabilidad económica y social.
Él habla incluso de entregar las tierras agrícolas a las personas más pobres. De ganar, ¿llevaría a Colombia por el mismo camino que Venezuela y Cuba? Es que tiene esa formación. Lamentablemente, este candidato es una persona que tiene una formación en Cuba y en países del antiguo bloque soviético y ha mantenido incluso, por decirlo de alguna manera, relaciones, cercanía, afinidades con grupos armados del narcoterrorismo en Colombia. Entonces, uno lo que no podría imaginarse es una Colombia moviéndose hacia una especie de narcocomunismo, donde se valida el negocio criminal, pero al mismo tiempo nos intentan imponer un modelo absolutamente fracasado en todos los países donde se ha implementado. Colombia no merece eso. Colombia necesita recuperar el orden, recuperar la seguridad, tener un camino institucional y tener un camino además de alta ética. Yo en este sentido le digo, Paloma Valencia es una persona de absoluta integridad y aún el domingo tiene una gran posibilidad como la candidata del partido del presidente Álvaro Uribe y al mismo tiempo una trayectoria de decencia y de respeto. Y por el otro lado está el abogado del Espriella, que es un hombre que no ha estado en la vida pública, ha hecho una campaña digital muy exitosa y que me parece que si Paloma pasa a la segunda vuelta, muy seguramente será la presidenta. Si pasa de la Espriella, pues habrá una competencia más intensa. Pero lo único cierto es que sería muy malo para Colombia tener un gobierno en donde el marxismo fracasado y el apoyo a las actividades criminales, así sea implícito, pues termine siendo el camino. Colombia le empezó a ir mal desde que ha recorrido esa ruta. Colombia ha sido históricamente un aliado clave de Estados Unidos, entonces, ¿cómo podría cambiar la relación bilateral dependiendo de quién gane? Y uno mismo se pregunta cómo es posible entonces, después de ver tantos ejemplos también en otros países, lo que sucedió en Venezuela, lo que se vive en Cuba, ¿no? Que una figura como Iván Cepeda esté encabezando al menos esta encuesta. Por años, Colombia fue el mejor aliado estratégico de los Estados Unidos y eso le sirvió mucho a Colombia. Son los años donde más crecimos, donde más inversión se obtuvo, donde se empezó a recuperar la seguridad y donde Colombia, que hace un ejemplo de democracia en el continente, se volvió el país que proyectaba esto sobre el resto de países de América Latina, del hemisferio. Desde que llegó Petro hay un deterioro consistente en la relación y paso a paso él ha sido bastante errático, ha creado problemas para Colombia y no olvidar, hoy está hasta metido en la lista Clinton y incluso hay información de que tiene cuentas pendientes con la misma justicia de los Estados Unidos, lo cual es bastante malo para Colombia. Pensar que la continuidad de su gobierno a través de Iván Cepeda sea el camino para Colombia, pues sería muy negativo. Así que es muy importante, sin duda, que ojalá la persona de más integridad y experiencia, que es Paloma Valencia, logre salir adelante, pero que si esto ocurre con Abelardo de la Espriella, lo importante es que haya una gran alianza para recuperar el rumbo de Colombia, para llevar a Colombia por el camino de la democracia, de la libertad, de la seguridad y de las instituciones. Ese es el gran reto que tiene Colombia, el progreso económico y social, pero real, sostenible, estable para la gente. Estaremos, por supuesto, que muy pendientes a estas elecciones este próximo domingo, un día clave para Colombia y también pues todo el hemisferio. Juan Carlos Pinzón, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por su tiempo una vez más. Muchas gracias. Un saludo especial para ustedes. El Papa León XIV advierte que la inteligencia artificial podría convertirse en uno de los mayores desafíos de nuestra era. ¿Qué significa esta advertencia para el futuro de la humanidad? Lo analizamos enseguida después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Hablemos sobre la inteligencia artificial, una tecnología que promete cambiar el mundo, pero que también está generando cada vez más preocupación y no solo entre expertos en tecnología y economistas. Ahora la Iglesia Católica también está alzando la voz. El crecimiento de esta nueva y poderosa tecnología ha sido tan rápido que el Papa León XIV lo convirtió en un tema principal de su primera encíclica. Aunque dice que la inteligencia artificial no es inherentemente mala, el Papa advierte que tiene el potencial de convertirse en una herramienta de dominación, exclusión y hasta muerte. Lo describe como un instrumento que necesita ser desarmado. Escuchemos sus declaraciones. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know,
but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Los presentadores del podcast Leo y Nacho, Leonardo Falcón e Ignacio Juaregui, están aquí para opinar al respecto. Como siempre, ambos bienvenidos a Fox Noticias. Leo, voy a arrancar contigo. ¿Por qué crees que el Papa León XIV decidió convertir este tema de inteligencia artificial en uno de los temas principales, ¿no?, centrales de su primer gran documento papal? Bueno, Andrea, creo que la inteligencia artificial es un tema importantísimo y pues primero que nada me gustaría citar el documento que nos entrega el Papa León XIII. Primero que nada, el Papa León XIV, disculpa, es el Papa León XIV, es un digno sucesor de Pedro y un digno sucesor del Papa León XIII, su antecesor. Él dice, el Papa León XIV, que el misterio del hombre solo se enclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, en Jesús. La inteligencia artificial no tiene la respuesta a la vida humana, no tiene la respuesta al progreso humano. Y cuando la inteligencia no está subordinada a la moral, vemos problemas, como que la inteligencia artificial se utilice para la guerra, se utilice para controlar la narrativa y para esparcer un mensaje del mal. Entonces, por eso es que hay tanta importancia al respecto de hablar de este tema y de frenar la inteligencia artificial. Por eso es que el Papa León XIV empieza a levantar la voz al respecto de esto, porque es muy importante para la dignidad humana y para la verdad, que nosotros tenemos que encontrar la verdad en Jesucristo, no en la inteligencia artificial y no en la tecnología. Especialmente importante para jóvenes y para todo el mundo. Nacho, como bien explican, habla de proteger la humanidad. Es también una advertencia sobre esa pérdida de conexión humana, valores que hemos visto en esta última generación por la era digital, ¿no? De que ya incluso hemos perdido ese contacto cara a cara, esa capacidad de comunicarnos de esa manera y conectarnos hasta con Dios, ¿no? Claro, de hecho, el mismo Papa León menciona de una manera magistral los problemas de la tecnología, porque una herramienta no es mala per se, es como la utilicemos como humanidad. Y el Papa León menciona también el problema de las pantallas en esta encíclica. Menciona que los padres de familia no deben de darle los teléfonos a los hijos, las pantallas, el acceso a las pantallas tan temprano. También menciona que cuando el mundo estaba tan desconectado hace unos años, antes del Internet, pues lo que pasaba en un lugar se quedaba ahí, pero ahora se entera todo el mundo, ¿no? Estamos interconectados y la inteligencia artificial que se vende que tiene todas las verdades y no tiene ningún sesgo, eso es una mentira. La inteligencia artificial está sesgada por sus programadores y está sesgada por sus creadores. Entonces, eso es un punto bastante peligroso. También el Papa León menciona el peligro que es el algoritmo. ¿Quién decide el algoritmo? Todos tenemos acceso a él, todos podemos entenderlo. Es bastante peligroso porque, como bien sabrán y bien sabe la audiencia, pues el algoritmo define la narrativa, lo que piensan las personas. Y si todas las personas no tienen acceso a decidir o a ver ese algoritmo, se vuelve una situación bastante peligrosa. Leo, entonces estamos nosotros, las personas, siendo reducidos a datos simplemente. Yo diría que sí, Andrea. Y mira, me gustaría citar una de las palabras de uno de los principales impulsadores de la tecnología en los Estados Unidos, ¿no? Peter Thiel. Peter Thiel, el CEO de Oracle, dijo en una entrevista que llegué a escuchar en su momento, en la que él dijo, le preguntaban, Peter Thiel, ¿tú crees que la humanidad debería de continuar? Peter Thiel responde, se queda pensando y dice, no estoy seguro de mi respuesta. Bueno, Peter Thiel es una de las cabezas en la industria de la tecnología. Se ha sentado con Donald Trump, se ha sentado con figuras muy importantes dentro del gobierno de los Estados Unidos, incluso ha tenido alianzas con ellos. Cuando nos damos cuenta de esta respuesta de parte de uno de los genios detrás de la tecnología y la comparamos con la que dice el Papa León XIV, nos damos cuenta que puede ser que la humanidad esté siendo utilizada para medios económicos o para algo mucho más profundo. Pero a través de la respuesta de una de las personas, una de las cabezas de la tecnología, escuchar estas palabras de él a mí no me da confianza. No me da confianza para el futuro de la juventud, para el futuro de la tecnología. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa León XIV. Hay momentos en los cuales la innovación se tiene que frenar, porque innovación no significa que siempre sea positiva. Hay momentos en los cuales la innovación se vuelve una involución social. Lo vimos con la eutanasia. La eutanasia se le pudiera considerar una innovación. Sin embargo, está deteriorando la moral y acabando con la vida. Nacho, a la hora de la hora, ¿crees que realmente tenga algún tipo de impacto en el debate político a nivel mundial sobre la regulación de inteligencia artificial? Y te lo pregunto porque justo en esos momentos, hasta aquí mismo en Estados Unidos, se está viviendo un boom con respecto a la tecnología y todos estos avances. Hay mucha inversión en este campo.
Sin duda alguna, la postura del Papa marca la línea y es escuchada por muchos fieles como nosotros. Y voy a decir algo muy rápido para cerrar. Número 1, el nazismo cayó, el comunismo cayó, el socialismo cayó, el muro de Berlín cayó, pero la Santa Iglesia Católica sigue de pie. Entonces, sin duda alguna, importa mucho lo que diga el Papa. Pues estaremos muy pendientes y bueno, todo está en cómo se utiliza, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con que hay que regular este tema y vamos a ver qué terminan decidiendo los gobiernos. Leo y Nacho, como siempre, muchísimas gracias por Que su viva Cristo tiempo y Rey. por acompañarme en Fox Gracias. Noticias. Que Dios los bendiga. Gracias, Andrea. Y ahora regresamos con mucho más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.